predecibles. Pero basta ya, he terminado. Y como esto ya me suena predecible, diré lo mismo que dije con el pacateado de Rico. Preparen el oído para 20 minutos, en los cuales Sebastián nos estará leyendo su guión. Y busquen sus testoritos para que coman mientras ven un espectáculo lleno de falacia, non sequitur, blancomóvil, muñecos de paz, incluidos una dosis de fuentes con citas dudosas recogidas en canales de YouTube, páginas papistas. Espero que algunos académicos, ¿verdad? Siguiendo eso sí, un círculo referencial sin principios real. Pero yo creo que Sebas es mejor que Rigo, yo lo creo, y por lo tanto sé que Sebas me va a hacer más emocionante este debate. Mi querido, dale que confiamos en ti. Muy bien, le sobraron 52 segundos, profe Néstor. Recordamos, por favor, tomar en cuenta las instrucciones y la estructura que se repitió al principio del debate. Y con esto ya tenemos otra vez el temporizador listo, Sebastián, así que puedes empezar en este momento. Hola, buenas. Bien, a ver, yo estoy muy tranquilo en este debate porque yo no tengo que demostrar nada. A mí me tienen que demostrar la sola escritura. Vamos a ver que en todo la presentación que hizo se dedicó a, de alguna manera, refutar argumentos que yo todavía no he dado, si es que los voy a dar, se presupone que los voy a dar. Se llamó ecuación a un algoritmo y se usó falacia de equivocatio de forma sistemática sobre dos conceptos bien claves, que son la iglesia y la escritura, donde se plantea el uso de la palabra iglesia indistintamente, pero donde el mismo señor Néstor está usando dos significados distintos, pero los usa como si fueran el mismo, y eso es la falacia de equivocatio, ¿vale? Porque cuando dice sola escritura no niega la autoridad de la iglesia, lo plantea cuando todavía no existía su iglesia, y lo plantea ahora que existe su iglesia, y no lo plantea ahora que existe su iglesia respecto de la iglesia que sí existía anteriormente, o sea, con definiciones de iglesia que son distintas, incluso contradictorias, pero usándose como si fueran la misma. Voy a empezar un poquito mi reflexión. Me di varios debates de sola escritura, un par del amigo Néstor acá. Me di cuenta que hay problemas en mi bando. Porque hay mucha repetición y se atacan elementos que son, digamos, subalternos o distintos del punto exacto, pero quise buscar por qué recurrentemente pasa esto, y llegué a las siguientes conclusiones. Lamento si no son muy teológicas, yo la verdad es que me dedico más bien al análisis político que al análisis teológico, así que prepárense para escuchar un poquito de historia y un poquito de categorías políticas. La sola escritura, me di cuenta que políticamente no es distinta de un non serviam. La sola escritura surge como consigna de rebelión, surge como una consigna subversiva, porque el elemento fundamental de la argumentación de la sola escritura es que presupone y asume que el contertulio cree que la Biblia es palabra de Dios, pero no ha sido el que predica la sola escritura quien le ha enseñado al contertulio que la Biblia es palabra de Dios, ni quien lo ha demostrado, ni quien lo ha presentado, ni quien lo ha traído al mundo. El contertulio católico, en la época donde la sola escritura se levanta como consigna, uno puede decir que no, que estaba como método antes, llevando como consigna política. El momento que se levanta la sola escritura como consigna política, se levanta como una herramienta subversiva que presupone la fe del contertulio católico en las escrituras, fe que ha recibido de la Iglesia Católica, y mediante presuponer esa fe, o sea, como parasitando de esa fe, aprovechándose de un elemento que no viene del protestantismo, que el protestantismo no ha creado, no ha surgido de él, toma ese elemento para llevar al católico a rebelarse contra la autoridad de la Iglesia, que luego los sola escritura dicen que no rechazan. Pero la historia nos demuestra que la sola escritura sirvió de fundamento para la construcción, para la creación, para la fundación e institución de varias iglesias que previamente no existían, iglesias que se fundan dentro y contra la Iglesia Católica Romana Occidental. Por lo tanto, sí es una herramienta contra la Iglesia, en el sentido particular de la Iglesia que existía
cuando la consigna se levanta como consigna subversiva. En ese sentido, es una consigna contra la autoridad que bien puede, eventualmente, y es lo que ha pasado en la historia, crear nuevas formas de autoridad, como puede ser las autoridades de la iglesia, me imagino, presbiteriana, a la que asiste Néstor, u otras, la iglesia luterana, reformados, etc. Crea nuevas autoridades, pero las autoridades que estaban antes sí las subvierte y sí las rechaza mediante el principio. Por lo tanto, el principio sí es un principio subversivo contra la autoridad de la iglesia, en tanto es un principio que se usa para reemplazar una autoridad eclesiástica por otra. Sí es un principio que, por lo tanto, ataca a una autoridad eclesiástica, y la función de este debate, de Néstor debatir conmigo aquí, con mi público que es católico y el público de él que es protestante, es lograr confundir a algunos de mis seguidores para que, parasitando de su fe en la Biblia que tienen de antes, porque es fe que recibieron de la Iglesia Católica, mediante usando algo que ellos no le dieron, parasitariamente, llevarlo a rebelarse contra su autoridad eclesiástica y a someterse a otra autoridad eclesiástica de nuevo cuño. El problema es epistemológico, y si nosotros tomamos en cuenta cualquier otro problema epistemológico, lo tenemos más fácil. Por ejemplo, si nosotros vemos un libro de matemática, vemos que salen unas ecuaciones y unos algoritmos, que son cosas distintas, Néstor, y vemos que se operan de una determinada manera, podemos llevar eso a la realidad. Podemos usarlos para volar un avión, y si el avión vuela, los cálculos estaban buenos. Podemos usarlo para construir un edificio, y si el edificio se sostiene, los cálculos estaban buenos. No podemos hacer lo mismo con la religión, porque la religión atiende a misterios que están más allá de la razón humana, que están por sobre la razón humana. Y por lo tanto, la institucionalidad religiosa, cualquiera sea, no puede partir de un texto, no puede tener como puntos de partida un texto, porque la religión no funciona así, porque el texto no es comprobable, el texto no es verificable. Ningún texto, excepto el texto de matemática, de historia, puede ser verificable. El texto de ciencia biológica, miramos en un microscopio, vemos lo que hay y efectivamente es lo que sale en el texto, bien. Pero no son comprobables. Entonces los textos religiosos requieren de un entorno, de un contexto humano que validan, que fortalecen y que le dan sentido al texto. En ese sentido, cuando nosotros leemos la Biblia, y quiero hacer una capítulo sobre la Biblia como un registro. La Biblia es un registro, en gran medida. Hay cosas que no son registros, efectivamente. No puedes sacar Cantar de los Cantares, el Apocalipsis, ya. Pero en general hay registros. El Pentateuco es registro, los evangelios son registros, Hechos de los Apóstoles registro. Y registra la forma en la que Dios ha querido relacionarse con los hombres. En este registro, de las decenas de veces que aparece mencionado el concepto palabra de Dios, en menos de 3 se refiere a texto, y en todos los demás se refiere a voz hablada.